Hola, hoy os voy a hablar de la pandemia del coronavirus o del COVID-19. En los últimos meses, el mundo se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19. Hasta este 12 de mayo se han reportado más de 4.180.000 casos confirmados y más de 286.000 defunciones. Habrá notado que a dicho virus se le llama con diferentes denominaciones: COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2, y hay que diferenciar entre las tres. La diferencia es muy sencilla de entender. El SARS-CoV-2 es el nombre del virus que pertenece a la familia de los coronavirus y que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. En cuanto a su estructura, tiene una forma esférica y entre 100 y 160 nanómetros de diámetro. Tiene una bicapa lipídica y contiene ARN monocatenario. El COVID-19 significa Coronavirus Disease 2019. Y la palabra coronavirus proviene de la palabra griega corona, y fue llamada así por las extensiones que lleva encima de su núcleo que se asemejan a la corona solar. La corona la forma la proteína S, que es una glucoproteína plasmática dependiente de la vitamina K sintetizada en el hígado. La ciencia no se basa en opiniones. El SARS-CoV-2 no es un virus artificial, sino que es el resultado de una selección natural a partir del género beta coronavirus. Su genoma muestra similitudes con los otros 6 coronavirus conocidos, los más tristemente famosos siendo el SARS-CoV-1 en 2002 y el MERS-CoV en 2012. Los análisis de las secuencias genómicas muestran que el SARS-CoV-2 es de origen animal, como sus predecesores. Hay muchas teorías que pretenden definir el origen del SARS-CoV-2 como que se haya transmitido a nosotros a través de algún animal como un pangolín o un murciélago. Zoonosis, es decir, que un animal contagia a un ser humano cualquier tipo de enfermedad. Aunque también podría resultar de una serie de mutaciones del virus a medida que se ha ido transmitiendo, es decir, que haya evolucionado en nuestra especie durante mucho tiempo de forma asintomática hasta que hace pocos meses hubiese aumentado su virulencia y comenzó a producir la enfermedad COVID-19, aunque no es cierto que se haya hecho más virulento. Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son relativamente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer la COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, pomos y barandillas, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Aunque no se conoce de forma precisa, por analogía con otras infecciones causadas por virus similares, parece que la transmisión del coronavirus sería a través del contacto con animales infectados o por contacto estrecho con las secreciones respiratorias de alguna persona que haya contraído la enfermedad. En el caso de los animales, la información disponible indica que existe la posibilidad de que la fuente inicial, en China, fuera algún animal, dado que los primeros casos se detectaron en personas que trabajaban en un mercado donde había presencia de animales vivos. Algunos coronavirus son virus zoonóticos, lo que significa que se pueden transmitir de los animales al ser humano. El coronavirus se transmite por el aire y por el contacto físico, y se propaga de manera similar a la gripe. Es un virus muy contagioso y se propaga simplemente por la exposición al patógeno. Así, por ejemplo, estar expuesto a los estornudos de alguien infectado puede contagiarnos rápidamente. Cabe destacar que aún se están estudiando todas las formas de transmisión del virus y hay otras formas que están sin confirmar. Se investiga si el coronavirus podría contagiar mediante el contacto con objetos que han sido contaminados o mediante el agua. También es importante tener en cuenta que el virus no sobrevive durante más de 3 horas cuando está en un ambiente seco. Las partículas de coronavirus tienen proteínas en forma de puntas que sobresalen de su superficie y estas puntas se adhieren a las membranas de las células, permitiendo que el material genético del virus ingrese en la célula humana. Ese material genético luego secuestra el metabolismo de la célula y en la práctica le dice: no cumplas tu función habitual, ahora tu trabajo es ayudarme a multiplicar y generar el virus. El virus entonces desciende progresivamente por los conductos bronquiales. Cuando el virus llega a los pulmones, las membranas mucosas de estos se inflaman. Eso puede dañar los alvéolos y estos tienen que trabajar más para cumplir su función de suministrar oxígeno a la sangre que circula por el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono de la sangre de modo que pueda ser exhalado. Si tenemos inflamación allí, es mucho más difícil que el oxígeno nade a través de la membrana mucosa.
La inflamación y el flujo de oxígeno dificultado pueden hacer que esas zonas de los pulmones se llenen de fluidos y células muertas. Puede producirse entonces una neumonía, una infección en los pulmones. En el momento no se recomienda ninguna medicación para tratar la COVID-19 y no hay ninguna cura. Los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales como la COVID-19. No son efectivos con ninguna infección viral. Los investigadores están probando una variedad de posibilidades de tratamientos. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, ha autorizado el uso de algunos medicamentos aprobados por otras enfermedades para tratar casos graves de la COVID-19 cuando no hay otras opciones. Los medicamentos para malaria, hidroxicloroquina y cloroquina, y un medicamento antiviral, remdesivir, pero la mayoría de los tratamientos han desgraciadamente revelado efectos secundarios muy graves, como por ejemplo las cardiopatías por la utilización de cloroquina o alguna de sus derivadas. El tratamiento se centra en aliviar los síntomas y quizás incluya analgésicos como ibuprofeno o acetaminofén, jarabe o medicación para la tos, descanso o tomar líquidos. Las medidas de prevención y de protección básicas son respetar el confinamiento, tener buena higiene, lavarse las manos con jabón o limpiarse con hidroalcohol, respetar la distanciación social, avisar a autoridades competentes a la aparición de los primeros síntomas.